No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición, solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría poder conectarnos, aunque sea de esta manera, en un tiempo que es difícil, extraño. Pero justo estamos estudiando en la escuela dominical los salmos y el de esta semana realmente no podría haber sido más apropiado. Y les invito a que nos quedemos con el final del salmo, donde dice que «Mas yo en su misericordia he confiado, mi corazón se alegra en su salvación. Cantaré a Jehová, porque Él me ha hecho bien». El Señor está con nosotros, aún en la distancia. Su iglesia somos nosotros, no el edificio. Y gracias a Dios, porque a pesar de todo, podemos reunirnos de esta manera, porque el Señor nos ha hecho bien. Y a eso hemos venido hoy, a alabarle, a adorarle, a reconocerlo, porque Él es un Dios grande, hermoso, maravilloso,
un Dios que nos ha dado la salvación y en el cual tenemos toda nuestra esperanza puesta. Es un Dios que no ha sido hecho por manos humanas. Es el Señor de señores y el de Rey de reyes. Y a Él hoy vamos a alabar y adorar. Tú no eres Dios creado por un mortal, tú no eres Dios formado con mano terrenal, tú no eres Dios que tenga falta o necesidad, tú eres Dios y todo es tu plan. Dios creado por un mortal, tú no eres Dios formado con mano terrenal, tú no eres Dios que tenga falta o necesidad, tú eres Dios y todo es tu plan. Solo tú eres Dios. Desde la eternidad, en tu trono estás, Rey en majestad, y aún hoy sean paso en temor, tuyo es el control, solo tú eres Dios, solo es tu nombre de adorar, solo es tu reino digno de alabar, solo tu poder gobierna en forma universal, tú eres Dios y siempre así será, solo tú eres Dios,
sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin
hay siempre victoria en Él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hemos cantado, hemos orado, le hemos dicho al Señor que Él es grande, le hemos agradecido por lo que Él hace y ha hecho en nuestras vidas, por su salvación, por su Hijo. Le hemos dejado delante de Él nuestras necesidades. Ahora, con esta última canción, dispongamos nuestro corazón para recibir su palabra, para que Él nos hable. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala
Buen día, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Seguramente muchos de nosotros debemos tener la sensación de estar viviendo algo que ya vivimos, ¿no? Y de alguna manera es cierto. Por allí, por el mes de septiembre del año pasado, pudimos retomar los cultos presenciales. De a poquito distintos ministerios fueron sumando otras actividades, pero en este día nos encontramos teniendo el culto de esta manera, después de algunas situaciones que se nos fueron presentando en la semana con hermanos de la iglesia contagiados, otros aislados, esperando el resultado del hisopado para confirmar o descartar el contagio. Nos pareció prudente por las 4 semanas siguientes, por los 4 domingos que quedan del mes de enero, tener el culto de esta manera, como lo teníamos en plena pandemia, y Dios mediante, con la certeza de que Él está con nosotros aun cuando no podemos estar juntos físicamente en el mismo espacio. El primer domingo de febrero, domingo 6 de febrero, nos volveremos a encontrar para tener nuestros cultos presenciales en el templo. Si miramos a nuestro alrededor, es un tiempo en el que vuelven a manifestarse el miedo, el temor, la ansiedad, hasta la agresividad, como vimos en esta semana a través de distintos medios de comunicación, ¿no? Y como cristianos no estamos exentos de esperar que sí a la agresividad, pero al temor, al miedo y la ansiedad, como cristianos no estamos exentos de tener esas sensaciones, esos sentimientos. El texto del Salmo 13, que nos sirvió de guía en los devocionales de toda la semana para terminar hoy en la clase de Escuela Bíblica Dominical, en solamente 2 versículos, David dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Como dejando ver la desesperación que estaba viviendo en ese momento por situaciones que estaba atravesando. El Salmo 56, versículos 3 y 4, dice el mismo David, en el día que temo, yo en ti confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Y es interesante ver que David no dice si alguna vez siento miedo, sino que David dice cuando temo, el día que temo, cuando tengo miedo, como dejando en claro que el miedo, que el temor, que la angustia, que la ansiedad son sentimientos frente a los cuales todos somos susceptibles. Y que como cristianos no estamos exentos de atravesar esos momentos. Ahora, ahí se presenta, podríamos decir, la batalla interna que cada uno de nosotros lucha. Porque de acuerdo a lo que David dice, o habrá miedo y temor, o habrá confianza y habrá fe. O abundarán el temor y la ansiedad, o abundarán la paz y el gozo que vienen de Dios. Entonces, tomando las palabras de David y haciéndolas nuestras, David está diciendo que si nosotros permanecemos confiando en el Señor, confiando en las promesas que tenemos de Él en su palabra, no hay lugar para el temor. Pero cuando dejamos de mirar y de confiar, dejamos de tener nuestra mirada puesta en el Señor, dejamos de confiar en las promesas que Él nos ha dejado en su palabra, y entra la duda, la ansiedad, el temor en nuestro corazón, somos susceptibles a esos sentimientos, y no solo a eso, sino que perdemos la paz que solamente Dios nos puede dar. El apóstol Pablo, en su carta allí a los filipenses, y no es un detalle menor mencionar que Pablo escribe la carta a los filipenses estando preso por predicar el Evangelio, le habla a la iglesia, y obviamente en proyección nos habla a nosotros también, pero no son, cuando uno lee las palabras de Pablo, no son como si
pudiéramos pensar un consejo. Son indicaciones que cada uno de nosotros debe seguir para poder disfrutar de la paz que solamente viene de Dios, del gozo que viene de Dios, y no ser, podríamos decir, presa fácil para que nuestro corazón y nuestra mente se llenen de temor, de miedo y de ansiedad. Y yo les invito a buscar Filipenses capítulo 4, versículos muy conocidos. Filipenses 4, del 4 al 7, dice la palabra de Dios: regocíjense siempre en el Señor. Insisto, regocíjense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Texto que seguramente muchos de nosotros hasta conocemos de memoria. Si miramos el capítulo desde el principio, en el versículo 1, Pablo desafía a la iglesia y como que le indica a la iglesia que tiene que estar firme en el Señor. Estar firme. No dejarse llevar, no dejarse avasallar, no dejar que las presiones externas los hagan perder la estabilidad, su fe, su firmeza. ¿Cómo se consigue esa firmeza? Pablo dice: estén firmes en el Señor. En el versículo 2, Pablo dice, y allí mencionando a dos mujeres que tenían evidentemente algún problema entre ellas, Pablo dice: sean de un mismo sentir, vivan en unidad, vivan en paz unos con otros en el Señor. En el versículo 4 que leímos, Pablo dice: deben mantener el gozo en toda situación en el Señor. O sea que podríamos, no hace falta pensar mucho para deducir la clave a lo que Pablo se refiere, y que la clave está en estar en el Señor, en permanecer unidos al Señor, en ser conscientes de la presencia de Dios alrededor nuestro y en nosotros a través de su Espíritu, para que podamos mantener la firmeza, para que podamos vivir en paz unos con otros, en armonía, y para que podamos vivir con el gozo que viene de Dios en cualquier situación. Un gozo que no depende ni de las circunstancias ni de los estados de ánimo. El gozo que el Señor da, el gozo perfecto que viene de Dios, está por encima de cualquier situación. Cuando queremos de alguna manera graficar o ejemplificar un concepto que está en la Biblia, usando algún ejemplo de algo cotidiano para poder ponerlo de una manera más práctica y más clara, muchas veces nos quedamos cortos porque con nuestra palabra pretendemos explicar lo que la Biblia dice, ¿no? Pero cuando yo pensaba en el gozo que viene de Dios, que está por encima de cualquier situación, me hacía pensar en algo que probablemente con seguridad más de uno tuvo que atravesar, de tener que subirse a un avión y volar en un día de tormenta, en un día de lluvia, ¿no? Y el avión despega y parece que cada vez se va metiendo más y más y más y más y más en la tormenta y no se ve nada y se ven los rayos y la lluvia y qué sé yo, y no se ve nada, pero llega un punto en el que el cielo se abre, en el que aparece el sol. La tormenta está allá abajo, la tormenta existe y hay que atravesarla, pero el avión va tranquilo, ¿no? Y creo que es una manera quizás práctica de definir lo que hace el gozo de Dios a pesar de nuestras situaciones. La tormenta está, el dolor está, los momentos difíciles y de incertidumbre vienen, pero el gozo que viene del Señor, la certeza que tenemos, la confianza inamovible en que Dios, la presencia de Dios está con nosotros, que Él tiene control de las situaciones,
que Él va, en su momento va a actuar y va a hacer las cosas para nuestro bien, nos hacen vivir con gozo, aún a pesar de lo que pasa a nuestro alrededor. En el versículo 5, Pablo dice, si se mantienen unidos al Señor y por ende mantienen el gozo en toda situación, está diciendo, dice, van a ser más amables, que su amabilidad sea conocida a todos. En otras palabras, podríamos decir que seremos personas más pacientes, que seremos personas razonables, que seremos personas dispuestas a perdonar, que seremos personas que no tomarán revancha o no van a querer vengarse de alguien que posiblemente está actuando de manera injusta contra nosotros, sino que mantendremos la vista desde la óptica de Dios, ¿no? Miraremos la vida como Dios la ve, de manera correcta, buscando agradarle a Él, buscando vivir de manera digna, como imitando, siendo cada vez buscando ser más semejantes a Él y experimentando en nuestras vidas, en nuestras experiencias, la compañía, el gozo y la paz que vienen de Dios. Y el versículo termina, el versículo 5, Pablo dice, el Señor está cerca. Seguramente como una referencia al anhelo que Pablo tenía de la pronta segunda venida del Señor. Pero sin ningún tipo de duda también, el Señor está cerca. Su presencia alcanza, su presencia basta, su presencia es suficiente para venir en nuestro auxilio, para fortalecernos, para asistirnos en cualquier situación. Y cuando llegamos al versículo 6 y leemos la primera frase, uno dice, ¿y cómo hago esto? No se angustien por nada, dice la Biblia. Por nada estén afanosos, dice la versión Reina Valera. Seguramente recordarán allí las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, el capítulo 6 de Mateo, cuando Jesús dice, no se afanen, no se preocupen por todo lo que necesitan. Confíen en que su Padre Celestial sabe lo que necesitan y les va a dar todo lo que necesitan para que puedan vivir bien, para que puedan vivir con gozo, para que puedan vivir con esperanza, sin dar lugar a la ansiedad y al temor. O sea que si lo pensamos al revés, el concepto, la enseñanza, tanto el Señor como Pablo está diciendo que cuando estamos afanados, cuando estamos ansiosos, cuando perdemos el gozo, es un síntoma de que estamos dejando de confiar en el Señor. Y Pablo dice, no permitan que eso pase. No se angustien por nada, al contrario, oren, dice Pablo, pídanle a Dios lo que necesitan, pero no porque Dios no lo sabe, no porque Dios necesita que nosotros hagamos una lista diaria de todas nuestras necesidades para que Él esté en conocimiento de lo que nos pasa y de alguna manera vea cómo va a actuar, cuándo puede actuar. No es para eso. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Recordarán allí el encuentro que Jesús tiene con un ciego que se llamaba Bartimeo, en el capítulo 10 de Marcos. Y cuenta Marcos que Bartimeo estaba a los gritos cuando se enteró que Jesús pasaba cerca de él. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús escucha el clamor de Bartimeo. Y cuando está cara a cara con Bartimeo, era obvio lo que Bartimeo necesitaba. A los gritos pidiendo la ayuda de Dios, de Jesús. Quería ver Bartimeo. Jesús no lo sabía, claro que lo sabía. Pero ¿cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Como dejando ver que al Señor le agrada que nosotros seamos claros en lo que necesitamos, pero a la vez a nosotros nos es fundamental decirle al Señor lo que nos pasa, pedirle a Él lo que necesitamos, porque de esa manera, por un lado, reconocemos nuestra insuficiencia y por otro lado, reconocemos nuestra dependencia de Él. ¿Y cómo debe ser esa oración? Dice Pablo. Bueno,
con ruego, pero con acción de gracias. ¿Cuánto nos cuesta a veces agradecer, no? Pero la gratitud evidencia nuestra confianza en Dios. En saber que aunque no tengamos en claro cómo el Señor va a actuar, cómo va a responder, ni cuándo va a responder, tenemos la certeza y la confianza, la plena seguridad de que Dios sí va a actuar, de que Dios sí va a responder de acuerdo a su voluntad, pero para nuestro bien. La gratitud es señal de nuestra comunión con Dios. La gratitud habla del aprecio de parte nuestra hacia lo que Dios es y el reconocimiento y la alabanza a la respuesta que, aunque todavía no vemos, estamos seguros que Él nos va a dar. Y como resultado de eso, versículo 7, Pablo dice, la paz de Dios, no una tranquilidad temporal, pasajera o condicional, sino algo que es característica de Dios mismo. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo, que es difícil explicar. Esa paz que Jesús les prometía a sus discípulos allí en Juan capítulo 14, versículo 27. Mi paz les dejo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo. Esa paz, cual centinela o cual soldado vigilante, montará guardia alrededor y encima y debajo, alrededor nuestro, protegiendo nuestros sentimientos y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta semana, pensando y orando por la familia, por los hermanos de nuestra iglesia que están pasando necesidades, que están pasando problemas de salud, internados, como el pastor Ricardo, su esposa Liliana y demás hermanos también. Vino a mi mente el versículo 3 del capítulo 26 del libro de Isaías, del profeta Isaías. De hecho, algunos se los compartí. Y el profeta dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La seguridad de saber que Dios es nuestra paz y la seguridad de saber que Él sabe cómo cuidar de nosotros según sus promesas y que nada va a cambiar eso. Por más tormentas que vengan, por más situaciones difíciles que vengan, por más dolores que se presenten, Dios sigue estando en control y su paz y su gozo pueden llenar nuestro corazón. ¿Estamos disfrutando de la paz y del gozo que vienen de Dios? Hay situaciones o hay circunstancias que nos hacen estar ansiosos, que nos hacen perder el gozo, que nos hacen dudar. Bueno, que podamos en este día seguir siguiendo el consejo de la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que podamos experimentar en nuestra propia vida esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad, ese gozo que viene de Dios, que a pesar de las circunstancias se manifiesta en nosotros y a través de nosotros es visible a los que están alrededor nuestro. Amiga, amigo que puedes estar viendo este video junto a nosotros, permitime también preguntarte si estás disfrutando de la paz con Dios. Si te has acercado a Dios a través de la persona de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz para perdonar tus pecados, mis pecados también, pero en este momento te estoy preguntando, ¿no? Si has reconocido tu necesidad espiritual de Dios o todavía pretendes seguir viviendo la vida de acuerdo a tu manera, sin encontrar paz, por supuesto. Que en este día puedas también tomar la decisión, la firme decisión de entregarle el control de tu vida a Dios, de pedirle perdón por tus faltas, por tus pecados, de buscar vivir de una manera digna como a Él le agrada, para que su paz, esa paz inexplicable, pero 100% real,
pueda llenar tu corazón, pueda inundar tu alma, tus pensamientos y pueda ayudarte a vivir a pesar de las circunstancias, tranquilo, reposado, gozoso, en paz, con esperanza, sabiendo que Dios cuida de vos. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga. Oramos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos estar en comunión contigo. Gracias, Señor, por la alabanza, por la adoración. Gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que muchas veces el gozo y la paz que vienen de ti en nuestro corazón no encuentran lugar, sino que hay desesperanza, hay ansiedad, hay temor, hay angustia. Señor, y queremos, siguiendo el consejo de tu palabra, hoy, en esta mañana, en este día y en los días siguientes también, poder experimentar en nuestra propia vida y en la circunstancia que cada uno esté viviendo esa certeza, esa seguridad de que tú estás cuidando de nosotros, cubriéndonos con tu brazo de amor, de protección, y que las pruebas y las circunstancias que cada uno pueda estar viviendo en este tiempo nos ayuden a aferrarnos más, a conocerte más, a profundizar más en las promesas que tenemos en tu palabra, para poder estar firmes, para no ser objeto, Señor, de la desesperanza y del desánimo, sino con la plena certeza de que tú estás con nosotros. Podamos transitar esta vida también siendo bendición y siendo, Señor, un canal del que podamos transmitir tu amor a aquellos que todavía no te conocen. Oramos, Señor, por nuestros amigos y pedimos que tú también los bendigas a ellos. Oramos, Señor, por las familias de la iglesia, por el pastor Ricardo, por Liliana, por las distintas familias, Señor, que en este tiempo están pasando por pruebas de salud o quizás de otra índole también. Las ponemos en tus manos, tú las conoces, Señor, y pedimos que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pueda proteger el pensamiento y el corazón de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque podemos hablar contigo y confiar en que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias al Señor por el tiempo que hemos pasado juntos, por escuchar su palabra. Que tengan una buena semana, que el Señor los bendiga y que podamos recordar no solo pensar en los problemas y en las necesidades que tenemos, sino centrar, poner nuestros ojos en el Señor y recordar quién es Él realmente. Los cielos